El Señor le bendiga. A continuación, una enseñanza, oración y decretos relacionados con la importancia de romper con situaciones propias de la familia, situaciones que son negativas y que están haciendo que usted no reciba su milagro. Cosas que se interponen entre usted y la manifestación de ese milagro. El Señor estableció en su palabra requisitos para recibir eso que esperamos del Señor. Y muchas veces la restauración de ese milagro no llega, entre otras razones, porque hay cosas que venimos arrastrando de las influencias familiares. Situaciones que son muy propias de la familia, con connotaciones espirituales que hacen que ese milagro no se manifieste. Entre otras cosas, usted aprenderá acerca de la importancia de atar, reprender y echar fuera de la vida de su cónyuge, de su vida y de su familia, el espíritu de Jonadab, que es ese espíritu que finge, que miente y que hace que la gente caiga en prácticas sexuales ilícitas. En la sesión anterior aprendimos, entre otras cosas, acerca de los espíritus territoriales. En esta entrega usted va a aprender acerca de los espíritus familiares que están trabajando para mal dentro de muchos matrimonios, haciendo que muchos cónyuges caigan en situaciones ilícitas y hacen que se mantengan en esa condición de inmoralidad. Así que haga la siguiente oración y participe de la siguiente administración con toda la fe que esto requiere. El Señor le bendiga. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque para siempre es tu amor, tu favor, tu bondad, tu misericordia. Oh, Señor, en esta mañana, Padre Dios, te damos gracias por el regalo de la vida, por el regalo de la salud, por el regalo de la familia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia. Autoriza, Padre, la siguiente oración, que nuestro Señor Jesucristo pueda sellar con su sangre tu autorización y el Espíritu Santo ejecute milagros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra dice, Señor, en Génesis capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y ahí miramos, Señor, las recompensas, el premio que tú le darías a Abraham como resultado de su obediencia. Pero él tenía que irse de su tierra, tenía que dejar a su parentela y a la casa de su padre. Hablamos de tres cosas, Señor amado. Tres cosas que nosotros como tu pueblo tenemos que dejar para poder recibir el milagro que estamos esperando. Para que tu pueblo, Señor amado, tus hijas y tus hijos puedan recibir ese milagro de la restauración, así como cualquier otro milagro. La bendición de la restauración, así como cualquier otra bendición. Tres elementos importantes, tres requisitos importantes. Y Señor, ya hablamos acerca de dejar la tierra. Ahora, Padre Dios, nos queremos enfocar en qué significa
dejar la parentela. Padre Dios, en el nombre de Jesús, apertúranos tu palabra, Padre Dios. Apertura nuestro entendimiento, Señor amado. Y que podamos dejar, que podamos romper con las influencias negativas de la parentela. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo ruego, oh Señor amado. Mi hermana, la orden del Señor a Abraham es que deje su parentela. La parentela es el conjunto o la totalidad de sus parientes. Y hay 3 tipos de parentela. Número 1, la consanguínea. Hablamos ahí de primos, tíos, sobrinos. Por supuesto, ahí van incluidos los padres. Pero ese es el tercer requisito y no vamos a entrar mucho en eso por el momento. Si nos da tiempo y si el Señor quiere, entraremos. Pero hablamos ahí de primos, tíos, sobrinos. Ok. Número 2, la segunda clase de parentelas o de parentela es por afinidad. Y ahí hablamos de cónyuge, hablamos de cuñados, hablamos de suegros. Y el tercer tipo de parentela es por adopción. Hablamos de hijos adoptivos, madrastras, padrastros, etc. El Señor le dice a Abraham de manera clara que tenía que dejar a su parentela. Y yo quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer ahí a partir del verso 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David. Amnón se enamora de su hermana. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Es decir, la serotonina se le había bajado a este varón, dando lugar a la obsesión. Se obsesionó por la hermana. Dice, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Le sería difícil hacerle cosa alguna. Y en esa condición estuvieron muchos cónyuges acá representados. Miraban a esa compañera de trabajo y sentían una atracción por ella. Sabían que eran hombres casados, que había una esposa en casa, que habían hijos en casa, que eso que pasaba por la mente de él no era correcto, era incorrecto, que no era bueno. Pero le siguieron dando lugar al deseo pecaminoso. Y cuando pasan ese primer nivel de oposición, que lo da la conciencia. Cuando la conciencia está preservada en el espíritu, ¿se recuerda usted cuando hablamos de eso? Pero vence, o sea, el deseo por el pecado es más fuerte y vence en esa primera barrera. Luego se presenta una segunda barrera. Y esas barreras son el Señor protegiendo al hombre y a la mujer de no caer en el pecado. Y esa segunda barrera es que comienzan a ver difícil tomar esa relación. Comienzan a ponerse a pensar que si tienen una relación extramarital con esa mujer, pueden tener problemas en el trabajo. A lo mejor esa mujer es novia, amante o mujer de algún compañero de trabajo. A lo mejor esa mujer en la que se fijaron es la esposa de un primo.
la mujer de un vecino. Y ellos comienzan a ver como improbable esa relación. Pero cuando el enemigo comienza a trabajar en la mente de estos varones y la lujuria comienza a presentarse, el hecho de que se vea difícil, lejos de que estos hombres entiendan, razonen y digan no, en primer lugar, no es correcto, la primera barrera. En segundo lugar, está difícil. Me puedo meter a problemas. Puedo tener problemas con el vecino. Puedo tener problemas en el trabajo. Puedo tener problemas en el negocio. Puedo tener problemas con mi esposa. Puedo tener problemas con mis hijos, hasta problemas legales. O sea, en lugar de que el hombre razone y entienda, ¿sabe qué sucede? Que ese deseo se incrementa, mis hermanas. A tal punto de que ese deseo se vuelve una obsesión. Una obsesión. ¿Y qué sucede ahí? Lo que sucede es que el deseo comienza a aumentar. A tal punto que ya no lo pueden controlar. Ya no lo pueden controlar. Ya no lo pueden controlar. Y ese deseo se desboca. Se desboca. Hay algo que se llama el síndrome de Romeo y Julieta. Y el síndrome de Romeo y Julieta se caracteriza cuando la pareja se enfrenta a muchos obstáculos. Y esto, en lugar de desalentarlos, los motiva, los alienta a continuar con la relación. Usted sabe que la familia de Romeo no quería a Julieta, si mal no estoy, y la familia de Julieta no quería a Romeo y se oponían las familias. Y esto, en lugar de que hiciera que ellos se entendieran, Romeo y Julieta, lo que hizo fue que intensificó más el deseo por estar juntos, a tal punto que esto se convirtió en una obsesión. De manera más sencilla se conoce como el efecto Romeo y Julieta, que describe la tendencia de las parejas a fortalecer su relación, por muy ilícita que sea, mi hermana. Por muy adúltera que sea. Es una tendencia a fortalecer la relación cuando se enfrentan a obstáculos externos como la oposición de las familias, de los hijos, cuando hay hijos, o de la esposa si son casados. Entonces, la esposa, y óigame bien, mi hermana, esto es oro puro, mi hermana. La esposa, entre más se oponga a esa relación adúltera, entre más les quiera hacer la guerra, entre más llame y llame a la mujer extraña para insultarla, ¿sabe qué es lo que hace con eso? Lo que está haciendo es que está intensificando la obsesión que ellos dos ya se tienen. Y si solo es él el obsesionado por estar con esa mujer extraña, aún todavía no se ha vuelto extraña porque como que la está enamorando él. Y entre más se le oponga a la esposa y más le diga y más le reclame y más relajo le haga, y entre más lo llame compulsivamente, este hombre, en lugar de entender y razonar y decir estoy haciendo mal, estoy obrando mal, Dios me estará hablando a través de ella, no tengo que entender, ¿sabe qué hace? Más se obstina. Ese es el pecado de la obstinación, el pecado de la rebeldía, que es peor que adivinación y peor que brujería. O sea, surge la obstinación, que es sinónimo de obsesión. Y entonces allí es cuando el esposo comienza a
despreciar a la esposa, cuando el menosprecio se hace mayor, entre más ella quiere bloquear esa relación, entre más la quiera evitar, el hombre más la rechaza, más menosprecia a la esposa, a tal punto que la bloquea. Y ahí hay hermanitas que me dicen, pastores, que me tiene bloqueada este hombre. Y como no, pues si lo llamaba hasta 50 veces al día. Lo iba a buscar el trabajo, lo espiaba. Y cayó en situaciones tan humillantes que lo único que hizo fue que la despreciara cada vez más. Porque mi hermana, usted tiene que entender, y mi hermano también, que la configuración del cerebro masculino está diseñada para la cacería, para la conquista. Y cuando el hombre está conquistando, mire, hay picos elevados de dopamina, esto le genera placer. Me explico, y está en la conquista de una mujer que no es la esposa. Y esto le genera placer. Y luego se da cuenta que la esposa es la que lo quiere conquistar a él, lo quiere casar a él. Imagínense, queriendo casar a un hombre casado. Esto hace que el hombre rechace a la mujer que lo persigue, a la mujer que lo está hostigando, a la mujer que se ha obsesionado con él. Las primeras veces le fue fácil rechazarla, hasta con pena lo hizo, pero porque la esposa continuó con esa obsesión por perseguirlo, por rogarlo, por retenerlo, por bloquearle esa relación adúltera, ya las veces sucesivas del rechazo fueron mucho más fáciles para él. De primero le costaba rechazarla, hasta con pena lo hacía, la madre de sus hijos, pero luego este hombre, le es mucho más fácil a este hombre rechazarla, bloquearla. Y ahora a las claras le dice, búscate otro hombre, ya no te quiero, rehace tu vida con alguien más, deja de estarme fastidiando. Porque, perdónenme, pero ella se lo buscó al no tener la guianza y la sabiduría de parte del Señor para manejar esta situación. Y entonces surge el efecto Romeo y Julieta. Y entonces cuando esto surge, el pecado se intensifica. El pecado se intensifica. Recuerde, el efecto Romeo y Julieta se refiere a las circunstancias en las que la oposición, en el caso de ellos fue una oposición parental, la oposición de los padres, pero puede ser la oposición de la esposa, de los hijos, a esa relación adúltera. La oposición a una relación, cuando hay oposición a una relación, esto lo que hace es intensificar los sentimientos románticos de los involucrados en la relación. Y llega la idea de que son ellos contra el mundo contra ellos, contra su relación. ¿Y sabe qué hace eso? Unirlos más en la lucha por ese amor, entre comillas. Y entre más difícil vean la situación y más oposición tengan, más se obsesiona. Si es solo él, más se obsesiona con esa mujer. Y peor si la mujer le dice, no, es que tú tenés esposa y ella ayer me estuvo llamando, por favor aléjate de mí porque eres casado. Es que si no tuvieras compromiso, le dice, ya le empieza a insinuar la muchacha, ¿no? ¿Para qué se lo dijo? Si no tuvieras compromiso. Y ahí el enemigo le pone en la mente, divórciate y decile que te vas a divorciar, que ya estás en proceso de divorcio y a lo mejor no ha movido ni un solo dedo. Pero lo comienza a hacer porque la mujer lo comienza a rechazar, la extraña. Aquí tuve un caso, bueno, de muchos, pero me viene a la mente uno de una hermanita que cómo lloraba y sufría, porque cómo rogaba al esposo para que dejara a la extraña, y lo rogaba y lo rogaba. Pero ¿qué hacía la extraña? Cuando miró que él no se divorciaba a la esposa, lo sacó de la casa.
de la casa de ella, porque él estaba viviendo en la casa de la extraña, y le dijo: hasta que regreses con el divorcio en la mano, yo te voy a dejar entrar. ¡Ja! ¿Para qué se lo dijo? Comienza a hacerle la guerra a la esposa, pues, y a causarle dolor y sufrimiento. Que el divorcio, el divorcio, el divorcio, el divorcio. Y la esposa llorando y sufriendo, haciéndole entender que estaba mal. Y es que no se le puede hacer entender, mi hermana, mi hermano, tenemos que entender esto. No se les puede hacer entender. Porque el único, mi hermanita, que los puede hacer entender, se llama Espíritu Santo. El único. Y de ahí, mi hermanita, está escrito en Proverbios 6:32, que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Ya está escrito. Falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y aunque vengan consecuencias y demás, como dice el verso 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pero es como el borracho. Sabe que le está yendo mal, ya lo despidieron del trabajo, ya se enfermó, ya le dio cirrosis hepática, pero no puede dejar la bebida, porque ya el entendimiento del enemigo lo entenebreció. Por eso Efesios habla del entendimiento entenebrecido, es decir, el entendimiento lleno de tinieblas, oscurecido, apagado. Y por más que la hermanita le quería hacer entender, el hombre no entendía. Y no entendía, y más la rechazaba, y más la hostigaba, le hacía maltrato psicológico y verbal con el tema del divorcio. Cuando vino a este ministerio, ella tenía 12 años, y ahí puede usted buscar el testimonio. Ahí en letras grandes habla de 12 años de adulterio. Ella había pasado por esa situación durante 12 años. Y era cristiana la hermana. Y estaba en una iglesia, le decían un consejo, iba a otra iglesia, le decían otra cosa, y la hermana pasó así 12 años. El Señor en su gracia y su misericordia, a través de mi persona, le dijo que era lo que tenía que hacer. Tenía que comenzar a valorarse. Tenía que dejar de rogarlo, de perseguirlo. Tenía que comenzar a mostrar indiferencia. Ya, contacto cero, cero muestra de afecto, cero muestra de interés como mujer. Cero contacto sexual, si es que en algún momento él lo pretendía. Y entonces el Espíritu Santo empezó a obrar ahí, pues, ahí. Y mi hermana, en 3 meses, el Señor restauró su matrimonio. Si mal no estoy, 3 meses de haber llegado acá a este ministerio, el Señor restauró su matrimonio. Y ella cuenta ahí, y 6 meses después vuelve a mandar otro testimonio de qué tan felices estaban ellos dos. Pero ¿qué sucedió? Que la extraña lo rechazaba y la esposa lo rogaba. Entonces, ¿hacia dónde se inclinaban los sentimientos y la obsesión de él? Hacia aquella persona que lo rechazaba. Miraban difícil la relación, se le estaba bloqueando por no estar divorciado, y esto produjo el efecto Romeo y Julieta. En lugar de que la gente razone, entienda y deje esa relación, los sentimientos intensifican y se genera la obsesión, porque la serotonina, este neurotransmisor, se les baja y entonces se obsesionan por esa relación. Pues esto no venía en el tema, mis hermanas y mis hermanos, porque no ese es el tema, pero simplemente estoy ejemplificando, estoy como que sacando un poquito más de detalles de lo que estaba ocurriendo ahí con Amnón y su hermana, que él decía que miraba muy difícil la situación por ser ella virgen. Y esto hizo que este hombre se obsesionara más por ella. Entonces, la segunda barrera, que es que ellos vean que eso no conviene, que eso está mal, que está difícil, porque si el Señor se las pone fácil, o sea, los adúlteros se multiplicarían a saber por cuánto. Pero el hecho de saber que es difícil, esto frena a muchos, pero a otros los obsesiona, tristemente. Se obsesionan por el pecado. Y entonces, aquí viene la influencia de la parentela en el verso 3. Mi hermana,
la misma influencia que tenía Abraham. La misma. Por eso él tenía que cortar con su tierra, salir de su tierra, dejar a la parentela. Pero Abraham no entendió. No entendió y por eso no recibía su milagro. Ahí mire, si el milagro estaba a un versículo de recibirlo, mi hermana. En el verso 1 el Señor le pone la condición y el requisito. Y en el verso 2 ya le está diciendo lo que le iba a dar. O sea, él estaba a un versículo de recibir su milagro. Pero por no obedecer en el verso 1, ese milagro se aplazó de manera significativa. Se aplazó. Estando a un versículo de recibirlo, esa promesa, ese milagro, lo aplazó. Porque resulta que no dejó la casa de su padre. Se llevó a su padre, se llevó a un tío y se llevó al sobrino llamado Lot. Y mire qué influencias tenía Taré, el padre de Abraham. Era un hombre pagano. Influencias idolátricas terribles, inmorales, sin lugar a dudas. El hermano también. Y no digamos el sobrino, que usted conoce la historia. Lo emborrachan las hijas. Y cometen incesto, la mayor y la menor con Lot. O sea, dese cuenta los pecados que envolvía esta familia. Y el Señor le dice que tenía que cortar con eso, pero Abraham no obedeció. Obedeció en la primera, pero no obedeció en la segunda y en la tercera. Eran 3 requisitos. Dejarás tu tierra, y la dejó, pero no dejó la parentela ni la casa de su padre, porque se llevó a Taré, al hermano y al sobrino, a 3 familiares se llevó. ¿Y sabe qué hace el Señor? Les quita la vida a 2. Le quita la vida, le corta la vida a Taré y le corta la vida al hermano de Abraham. Porque mi hermana, mi hermano, cuando el hombre no entiende el Señor, a veces toma medidas serias. Muy seguramente el Señor no quería quitarle la vida a Taré y al hermano. Muy seguramente tenían para más vida, ¿no? O sea, los dejaba. Abraham los dejaba, pero los dejaba con vida. Pero por la terquedad de llevárselos, los expuso, los arriesgó a que el Señor los cortara. Y vaya si no los cortó el Señor. Le corta la vida a Taré y le corta la vida al hermano. Ya solo le queda uno, al sobrino. Y después el Señor lo tuvo que separar del sobrino. Pero, o sea, ¿por qué esperar para tanto para obedecer cuando el Señor quiere que obedezcamos? Señor, en el nombre de Jesús, líbranos, Padre Dios, de caer en ese error en el que cayó Abraham. Que tú le dices claramente que deja la tierra. Deja tu parentela y a la casa de tu padre, y allí, muy seguramente Abraham metió sentimientos, la convivencia, la coinonía con ellos. Y mi hermana, esto no significa que usted rompa relaciones familiares, mi hermana, pero sí significa que usted tenga de manera muy clara aquellas situaciones que no son del Señor y le pueden afectar en su relación con el Señor y le van a impedir su restauración matrimonial. Y también tiene que entender, mi hermanita querida, mi hermanito querido, que el hecho de compartir con algunos familiares, ese compartir ya se volvió una contaminación en su alma que puede afectar al espíritu. Por eso Pablo dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque el espíritu se puede afectar y la hermanita puede resultar haciendo cosas que no hubiera hecho si no hubiera sido por esa influencia. Mi hermana, si su mamá, usted tiene con vida a su mamá, pero su mamá está practicando idolatría, hechicería y cosas así, mi hermanita, usted búsquela porque es su mamá. Ore por ella, que es lo más importante. Si la ama, ore por ella. Y búsquela también, por supuesto, porque es hija.
Pero si ya ella comienza que vení para acá, que te voy a rociar con esto, que te voy a pasar unos huevos por encima, te voy a bañar con agua de ruda para que se te vayan los malos espíritus. Momento, madre. Yo soy cristiana, mamita linda. Yo la quiero y la amo, pero yo soy hija de Dios. Y allí es donde usted tiene que hacer la separación, mi hermana. Una cosa es que sea su hija y que la vaya a visitar y le lleve algo, porque hay que honrar a nuestros padres, dice la palabra. Y otra cosa es que usted se deje influenciar por las creencias de la mamá. Usted ahí tiene que, con el bien, tiene que vencer el mal. Y tiene que orar por ella y hablarle la palabra e invitarla a una iglesia, mi hermana. Y pararse en aquella promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no puede dejarse influenciar por su mamá. Ay, hija, en lo que estás con ese hombre, ya lo hubieras mandado por un tubo. Ya lo hubieras mandado a freír papas. Búscate otro. Mira, ya ves que tu papá aquí, yo me busqué otro y después de ese otro tuve hasta ese otro. Ya ves que hasta tienes hermanos de diferente papá. Es ahí que usted tiene que identificar, tiene que romper y tiene que apartarse de eso, mi hermana. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, ten piedad y ten misericordia, Padre. Por favor, Señor amado, que podamos romper con la parentela. Que podamos romper con la parentela, Padre, en el nombre de Jesús. Abraham no rompió con su parentela. Y es que no hemos entrado de lleno al dejar la casa de tu padre. Pero ya le di una pinceladita, ¿no? Como el ejemplo que le coloco de la mamá. Pero ¿será que no tiene un poder muy grande la parentela? Pues vayamos aquí al verso 3 de el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 3. Estamos en el tema de Amnón. Ya hablamos de que era su media hermana, se obsesionó por ella, se quería acostar con ella y hasta estaba enfermando de amor. Vea, enfermando de amor, mi hermana. Y hay hombres que dicen así, que están enfermos de amor por esa mujer extraña. Y es que ahí hay elementos humanos como el decremento de la serotonina, que generó una obsesión, como el efecto Romeo y Julieta, que surgió por la oposición que tuvo a esa relación, el bloqueo que le quisieron poner, familiares, la esposa y demás. Y hay elementos satánicos, porque ya está el diablo trabajando, no digamos si le hicieron hechizos y amarres. Ya se está enfermando de amor por esa mujer que no le quiere corresponder, o que le ha correspondido pero lo está bloqueando porque ya le dijo: es que eres casado. Y entonces ya él empieza a luchar y a obsesionarse por quitar ese obstáculo de en medio, que es el hecho de estar casado, y comienza a hostigar a la esposa para que le dé el divorcio. A enfermarse por amor. O sea, la obsesión llegó a niveles impensables. Allí ya no razonan, mi hermana. Ya no razonan, ya no. Por más que usted lo quiera hacer entender, mi hermana, peor lo pone, más lo obsesiona a usted por la mujer extraña. Porque como ya dije, no tienen entendimiento. Ya el enemigo tomó el entendimiento ahí. La serotonina que bajó le cegó el entendimiento. Y la dopamina, mi hermana, porque ellos experimentan picos elevados de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer. La serotonina es la del bienestar, la del equilibrio psicológico, que cuando se baja, se desequilibran, mi hermana, por una sustancia como la droga, como el alcohol, o por una persona como la mujer extraña. Pero porque están experimentando picos de dopamina, la ausencia de serotonina y la dopamina que les ha llegado al lóbulo prefrontal, la partecita de la frente, ahí de lo que está detrás de cuando usted se toca la frente, ahí ya hay saturación de dopamina. Esta dopamina bloquea.
inhabilita el lóbulo frontal. Ya no piensan, ya no razonan. Hacen cosas que nunca hubieran hecho. Y la gente dice, pero es que parece un adolescente enamorado. ¿Qué no hace por esa mujer? El otro día ya casi que lo mataban por ella. Está loco, está obsesionado. Lo que sucede es que hay un trabajo satánico ahí, pero también hay una situación humana que tanta dopamina en el lóbulo frontal hace que ya no piensen, ya no razonen, que recuerde que en el lóbulo frontal, el prefrontal, ahí está la razón, ahí está la toma de decisión, ahí está la planificación. En el órbito frontal, lo que está cerca de las órbitas oculares, ahí donde está la regulación de la conducta, los valores, los principios, todo eso se bloquea. Y es ahí donde la gente dice que el amor es ciego. Y en cierta forma tienen razón. Ese tipo de amor los enceguece. Medio mundo le ve los defectos a la relación. Medio mundo le ve los defectos a la extraña. Hasta la bisabuelita de él, que ya no mucho mira, le mira los defectos. Y él no se los mira. Y es ahí donde la gente dice que el amor es sordo. Y en cierta forma lo es. Porque por más que le hablan y por más que le dicen, por un oído le entra y por otro le sale. Porque no entienden razones. No. Por esta misma situación que está pasando. A lo que quiero llegar y no he podido llegar, y ya el tiempo me avanza, es lo que dice el verso 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Pero vea, mi hermana, la Biblia aquí lo pone como amigo. Porque los amigos pueden tener malas influencias, muy malas influencias en la persona. Pero no solo era su amigo. ¿Sabe qué era? Era su primo. Era su primo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. Vea quién era Jonadab. Hijo de Simea. ¿Quién era Simea? Ahí lo dice. Hermano de David. ¿Y quién era Amnón? Era hijo de David. O sea que Jonadab era primo de Amnón. Mucho cuidado con los primos y las primas. Mi hermana, mi hermano. Hay primas que le dicen a la hermanita, ay, vos en lo que estás, te voy a presentar a un mi amigo, te voy a presentar a un mi compañero de trabajo que el otro día cuando él me miró contigo me preguntó quién eras tú, le dije que eras mi prima, que tenías problemas con tu esposo y él me dijo, presentámela. Cuidado con las primas. Cuidado con los primos, que hay primos que no les importa que la hermanita sea su prima. O sea, tienen tal nivel de degradación que la quieren enamorar y quieren tener intimidad con la prima. Y vea qué clase de primito. ¿Qué clase de primito era este varón? Y dice ahí, y hablando del primo, por eso tiene la tilde en la primera E. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. O sea, la gente, y de manera particular los amigos, y sobre todo los parientes, se fijan en cómo está la hermana, cómo está el hermano. Pero que yo te miro muy pensativo vos. Te miro mal, hombre. Hasta flaco te estás poniendo. ¿Qué te pasa? Y ahí, en lugar de abrirle el corazón al Señor o abrir su corazón con algún pastor, ¿qué hace el cónyuge? Le abre su corazón al primo, ¿no? Y le comienza a decir al primo lo que está pasando. Y sabe que, mi hermana, que Jonadab significa, entre otras cosas, hermano de la insipidez. Eso significa Jonadab. Hermano de la insipidez o la impiedad. Perdón, mi hermanita. Aquí anoté
que el hermano de la insipidez o la impiedad es otro, que usted lo va a conocer. Pero Jonadab, yo no sé si alguien me puede ayudar ahí, que no busca el significado de Jonadab. ¿Alguien me puede ayudar ahí con el Google, mi hermana, mi hermano? Estamos en un estudio, ¿no? Estudio oración. Alguien en el Google me podría ayudar y escribir Jonadab, significado. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Jehová ha sido generoso. Oiga lo que significa Jonadab, mi hermana, mire qué tremendo. Acá también dice que Jonadab significa Yahweh es abundante. O como dice la hermana, liberal, generoso. He encontrado, pastor, Dios es misericordioso también. Oigan, mis hermanas, qué tremendo esto. Yo me estaba confundiendo aquí con el nombre de otro personaje que ya no creo que nos dé tiempo a hablar. A ver, Dios ha dado. Dios ha dado. Jehová es generoso. Oiga, el nombre tan bonito que tenía Jonadab y el personaje tan horrendo que era Jonadab, mi hermana. Yo encontré uno que dice muy astuto. Va, por otro lado, muy astuto. O sea, mi hermanita. Dios ha concedido. Dios ha concedido otra vez. Oiga, pues, Dios ha concedido. A lo que yo voy aquí, mi hermana, mire que esto es algo, eso es tremendo esto que el Señor nos está regalando en esta hora. Es tremendo, mi hermana, mi hermano, porque usted tiene que saber que hay personas que aparentemente son cristianas, hermana. Le hablan bonito. Wow, Dios te bendiga. Dios te bendiga, prima. Y ya la prima le está echando el ojo al esposo de la hermana. Primita, mira, primita, aquí les traje algo. Primita, y mira, y tu esposo. Ah, sí, que ahí está. Ah, es que quería saludarlo. Ah, ya está, él está adentro, anda a saludarlo. Y a la primita le está echando el ojo al esposo. Pero ella no desconfía de la prima porque tiene privilegio en la iglesia. Mi hermana, a mí me invitaron a predicar a una iglesia. Y qué suciedad la que había en esa iglesia, mi hermana. No, hombre, si el templo estaba bien limpio y bien trapeado, con buen desinfectante. Iglesia grande. Pero resulta que la que dirigía la alabanza, la directora de alabanza, se había metido con el esposo de una hermanita. ¿Y sabe dónde se metieron? No fue en un hotel. Fue en el propio templo, en una tarde que no había nadie, cometiendo un terrible pecado que se llama sacrilegio. Sacrilegio. Mi hermana, usted no puede confiarse de nadie, mi hermanita. O sea, en cierta medida tenemos una confianza, pero no podemos confiar a ciegas. Ah, mira, ¿será que la puedes llevar? Mire, mi hermana, hace muchísimos años, cuando yo era un muchacho de 20 y tantos años, conocí a una señorita de una iglesia. Y la señorita me dijo, obviamente yo no era casado, la señorita me dijo, le quiero contar algo, me dijo. Fíjese que yo iba a tal iglesia y un día que se hizo tarde en la casa del pastor, la esposa del pastor le dijo al pastor, háceme favor, mi amor, lleva a la hermanita a su casa porque ahorita ya no hay bus. Yo aquí me quedo haciendo la cena. Pero mire qué mujer más imprudente, la esposa del pastor, y más ingenua. Porque el pastor, al igual que Jonadab, tenía un nombre bonito y un puesto bonito, el pastor. Y entonces, claro que sí, mi amor, la llevo. La subió al carro y en el trayecto de la casa del pastor a la casa de ella, no, mira que el pastor le empezó a tocar las piernas a la hermanita, a la muchacha, a la joven. Y era el pastor.
Otro caso, en otro lugar donde el Señor me permitió fundar una iglesia. Y yo hacía evangelismo, salía a evangelizar a las casas y todo. Y me topé con una hermana caída de la gracia. Y me dijo, yo no voy a ninguna iglesia. Me dijo, le voy a explicar por qué. ¿Usted conoce tal iglesia? Me dijo, y me mencionó una iglesia grande de ese pueblo. Sí, le dije yo. Pues vea que la esposa del pastor sabía que yo tenía que ir a hacer un trámite a un lugar que se llama Tecumán, que está como a 2 horas de ese lugar. Un trámite ahí en la frontera. Y la esposa del pastor le dijo al pastor, mira, la hermanita tiene que ir a hacer una diligencia allá. ¿Por qué no la acompañas? No tiene quien se vaya con ella. Andate con ella en el bus. Amén, mi amor, le dijo el pastor. Otro Jonadab. Nombre bonito, con palabras bonitas, significado bonito del puesto que tenía, pero por dentro era un ogro. Un Jonadab. Un astuto, como encontró la hermana ahí en el Google. Y se fue con la hermana en el bus. Llegaron al pueblo donde tenían que llegar, a Tecumán. Se bajaron del bus y él llamó a una mototaxi. Y le secreteó algo de la mototaxi. Se subieron a la mototaxi, según la hermana, que a la oficina donde ella tenía que ir a hacer el trámite. Y que si la mototaxi agarró para un auto hotel. Y entró la mototaxi hasta adentro donde estaban las habitaciones. Y él bajó a la hermana y ella le dijo, ¿y aquí qué es? Esto es un hotel, pastor, le dijo. Hermanita, véngase, hombre, mire, relájese. Aquí vamos a pasar un ratito los dos solitos y la vamos a pasar bien. El pastor casi la viola y ella salió huyendo del lugar. Y no quería saber nada del evangelio por esa experiencia que ella había tenido. Nombres bonitos, puestos bonitos, esposas insensatas y el espíritu de Jonadab obrando allí. ¿Cuántos jóvenes no hay en la iglesia que usted los mira ahí hasta en la alabanza, pero salen de la iglesia, salen del culto y se ponen de acuerdo con otros? Y mira, vámonos a la discoteca. Vámonos a una casa de citas. Mis hermanas, esto es terrible. Yo escuché el caso de una mujer que ejercía la prostitución, diciendo que ahí a la casa de citas había llegado un pastor y que se había enamorado de ella y que hasta la había invitado a la iglesia y era la amante del pastor. Mire, mi hermana, cómo está el mundo de sucio y cómo dentro de la iglesia el enemigo está tomando ventaja. Así que usted puede ver personas allí en su parentela. No, pero sí, es que mi tía es cristiana. Es cristiana, ya la está induciendo a situaciones de la nueva era. Que la tía es cristiana y ya le está presentando hombres. Que la prima es cristiana, tiene privilegio en la iglesia. Siempre ha sido una persona así bien recta y derecha, pero resulta que en el fondo no lo es. Y ya invitó a la hermanita, que es su prima, a que la vayan a pasar bien a un café bar y ahí va a conocer hombres. Mi hermana, usted tiene que romper con eso. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, renunciamos, Señor, a toda influencia de la parentela, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice ahí, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. O sea, en lugar de que la persona identifique que la otra la está pasando mal, pero la está pasando mal por pecador, no por esa tendencia a la inmoralidad. Vea lo que le responde Amnón. Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ahora miremos qué le responde el primo en el verso 5. O sea, la estaba pasando terriblemente mal, hasta el apetito se le fue. Estaba obsesionado por la hermana. Y le descubre al primo qué era lo que él tenía por lo que estaba pasando. Y el primo, a pesar de tener un nombre bonito,
Le pudo haber dicho, caramba, primo, ¿cómo te fijas en tu hermana, hombre? Esto te va a traer problemas, esto es inconcebible. Arrepentite, mira, voy a orar por vos, venite, vamos a hacer un ayuno. Deja eso, rechaza eso, renuncia a eso, corta con eso. Habiendo tantas mujeres en Israel, te vas a fijar en tu prima. Perdón, te vas a fijar en tu hermana. Habiendo tantas mujeres en Israel. No, mire el verso 5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Verso 6. Mire, ahí terminó el consejo, en el verso 5. Ahora miremos el efecto de ese consejo, la influencia parental. Verso 6. Se acostó pues Amnón. Se acostó pues y fingió que estaba enfermo. Vea cómo Amnón sigue el consejo al pie de la letra y le sale todo tal cual se lo dijo el primo. Fingió que estaba enfermo, vino el rey a visitarle, dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David, que ya no tenía el discernimiento porque le había fallado el Señor con Betsabé, y David envió a Tamar a su casa, diciéndole, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, y usted ya conoce la historia, que el hermano la violó. Y usted sabe en qué termina todo, en una fatalidad, porque Absalón termina matando, porque Tamar era mera hermana de Absalón, mera hermana. Con Amnón eran medios hermanos, y todo termina en una situación trágica, hay un final trágico, porque Absalón se vengó de Amnón y lo mató. Pero ¿de dónde vino todo eso? De la influencia de la parentela. Cuando no tienen temor de Dios, cuando no hay temor de Dios y abren la boca para dar consejos impíos que hacen que la gente tome decisiones impías, que hacen que la gente caiga en la impiedad con consecuencias trágicas. Porque después el primo, bien gracias por otro lado, y ya Amnón tenía una sentencia de muerte, porque Absalón ya lo tenía en la mira, y era cuestión de tiempo que le quitara la vida a Amnón. Oh Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tu pueblo vea lo delicado que es la influencia de la familia. Cuando en esa familia no hay temor de Dios, como lo era en el caso de Abraham, que no había temor de Dios en Taré su padre, no había temor de Dios en el hermano, no había temor de Dios en Lot. Y el Señor Dios Todopoderoso, mi hermana, lo que quería era que Él cortara con eso, que Él renunciara a eso, para que Él entonces pudiera concederle el milagro a Abraham. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor amado, ten piedad y ten misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, ten piedad, Señor amado. Oh Señor, por favor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. Renunciamos a toda influencia negativa. Y ahora vamos con el cónyuge, mi hermana, porque esto va en doble vía. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que mi cónyuge pueda romper con todo lazo de la consanguinidad, que rompa con todo parentesco negativo. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cualquier influencia de su parentela, que lo tenga en el adulterio, que eso sea roto en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ten piedad, Señor amado. Ten misericordia, Cristo de la gloria, Cristo bendito, oh Espíritu Santo, rompe. Libera, oh Paracletos precioso, libera el alma, libera el espíritu, libera el cuerpo de mi cónyuge, de
toda influencia negativa que lo tenga ahora en el pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Porque mi hermana, ese cónyuge ahora que está en esa condición de pecado, esa condición de pecado pudo haber llegado a su vida con altas probabilidades por influencias de la parentela, y no necesariamente por algún consejo, mi hermana. Algún consejo que le haya dado un tío, que le haya dado el primo, un sobrino. Mira, te la presento, mira, está más bonita que tu esposa, vos. Tu esposa solo alegando vive, mira, solo te hace la vida a cuadritos. Mira, está bonita, que está más joven, que está más atractiva y tiene un carácter más dulce. Y sembró la semilla del diablo en esa mente. Y resulta que ahora está en adulterio. Pero no necesariamente a través de la palabra y a través del consejo. O sea, el solo hecho de pertenecer a ese clan, mi hermana, el solo hecho de tener un tío adúltero, un primo promiscuo, una prima que ha tenido 2 y 3 maridos, ya eso de por sí se vuelve una maldición en la vida de este cónyuge. Una maldición por influencia de la parentela. ¿Por qué, mi hermana? Una, porque esto puede venir por la vía sanguínea. Espíritus que operan por la vía sanguínea, por la vía genética, por la herencia. Mire, cuando alguien va al médico y tiene, por ejemplo, cáncer o diabetes o cualquier otra condición, ¿en su familia hay algún pariente con eso? Sí, y él dice un tío, también a un primo. No digamos si menciona a la mamá o al papá o a un abuelo. Entonces el médico le dice, ok, muy bien. Tiene que preocuparse porque dentro de su familia esto ya existe. Y si usted no lo controla ahorita, esto puede acabar con su salud, como está acabando con la salud del tío. Entonces, así como sucede en el tema del cuerpo, de las enfermedades físicas, así también sucede con tendencias, con pecados, con adicciones, con preferencias sexuales, con orientaciones sexuales y demás, mi hermana, mi hermano. Ahora, vayamos conmigo, mi hermanita, a Efesios, capítulo 4. Oh, Señor amado, gracias por tu palabra, Cristo del cielo. Oh, Señor, mi alma te alaba. Mi alma te adora, Señor amado. Gracias, Señor, por tu amor, tu favor y tu misericordia. Ok, en Efesios, mi hermanita, mi hermanito, en el capítulo 4, verso 17, habla de la nueva vida en Cristo. Hay gente que por ignorancia critica esta situación de las maldiciones generacionales y dice que no, que desde que usted se hace cristiana y acepta a Cristo, que la sangre de Cristo tiene el poder para liberarla de todo eso. Y claro que tiene el poder, claro que lo tiene. Pero resulta que cuando hay ataduras que provienen de la parentela o de los ancestros como tal, padres, abuelos y demás, allí hay que hacer un trabajo que el propio Espíritu Santo lo dice. Y la sangre de Cristo nos limpia. Pero es como el niño, ¿no? Que la mamá quiere bañarlo. Y el agua y el jabón tienen el poder para limpiarlo. Pero si el niño no quiere que la mamá lo bañe y no se quiere meter al baño para que la mamá lo hace, pues el agua y el jabón tienen poder, pero se va a hacer efectivo hasta que él someta su voluntad y permita que el agua y el jabón lo limpie. Eso es lo que no entiende mucha gente y critica desde la ignorancia.
Se atreven a criticar, mi hermana, porque por la ignorancia se atreven a criticar. Dice acá, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Pero si está hablándole a gente cristiana, gente que ya aceptó a Cristo, gente que seguramente ya había sido bautizada. ¿Y por qué el Espíritu Santo tiene que recalcar este punto? Porque el poder de la sangre de Cristo se va haciendo manifiesto en la medida en la que la gente deja de andar como los otros, como la otra gente. En la medida en la que la gente somete su voluntad y en la medida en la que la gente renuncia a influencias negativas. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Otras versiones dicen oscurecido, lleno de tinieblas. Así hay mucho cónyuge en esa condición. Incluso con conocimiento de Dios, le sirvieron al Señor muchos de ellos. Pero resulta que no dejaron de andar como la otra gente. Se juntaban con gente que les influenció para mal y el entendimiento se les entenebreció. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, esa ignorancia les llevó a estar ajenos de la vida de Dios. Había un desconocimiento, o comenzó el desconocimiento, dice, por la dureza de su corazón. O sea, el corazón se endureció y luego vino todo esto, ¿no? Que llegó al entendimiento entenebrecido. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, lo que dijimos el otro día, se les cauteriza la conciencia, mi hermana, porque ya el espíritu comenzó a ser afectado, contaminado. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gente entregada a la lascivia. Y hay hermanas que me dicen, pastor, mira, ahora ya anda con otra. Ya dejó esta otra, ahora con esta otra y con esta. Están entregados a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ahora, otra versión dice, la Dios habla hoy, dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Vea cómo lo dice. La Valera dice, la Reina Valera, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero esta versión, Dios habla hoy, lo dice más claro. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Oiga, está hablando de gente que ya es cristiana. Pero el Espíritu Santo tiene que seguir haciendo esa obra porque hay ataduras. Ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. El verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y no ya son cristianos, pues ya bautizados, pero vea las ataduras que hay. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque muchos hombres están en el adulterio, porque no se despojaron, mi hermana. Hasta tenían privilegios en la iglesia, como esa hermana que yo le digo, bueno, no, ni siquiera hay que llamarle hermana. Como esa mujer que yo le digo que era la directora de la alabanza en esa iglesia. La líder de la alabanza. Dirigía los cultos. Y yo atendí a la hermanita cuyo esposo se metió con la directora de alabanza. Ella me buscó en ese pueblo y me dijo, pastor, yo quiero que ore por mí, porque viera que estoy mal, que la líder de la alabanza de mi iglesia se metió con mi esposo dentro de la iglesia. Y eso es mi hermana.
Y si usted fuera a esa iglesia, oh, qué cánticos, danzan ahí, los instrumentos y la alabanza, wow, dice uno, pero pecado de fondo. A un mi amigo, el Señor le mostró en una iglesia a varios de los líderes de la alabanza tocando los instrumentos con las manos sucias. Y el Espíritu le dijo, las tienen sucias porque cometen pecados sexuales. Fulano, mengano y perencejo. Y se los mostró. Así de simple. Así tienen el descaro de servir al Señor tristemente en muchas iglesias. A mí el Señor me ha mostrado pastores en pleno adulterio, mi hermana. Pastores fallándole al Señor con una miembro de la iglesia. En otra oportunidad, supe el caso de un pastor que no se subía al altar, que solo abajo del altar servía y ahí daba la palabra. ¿Y qué pasaba? Que estaba en pecado. Y él pensaba que abajo del altar sí podía servirle, que arriba del altar no. De todos modos, él estaba sirviendo, estaba en el altar, aunque estuviera abajo del altar, y estaba cometiendo un terrible pecado. Renovados en el espíritu de vuestra mente, verso 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh amado Dios, ten piedad. Por favor, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vea, mi hermana, como dice la Biblia, Dios habla hoy. Verso 20, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Verso 22, por eso, oiga mi hermana, mi hermano, por eso deben ustedes renunciar. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Y no que solo con aceptar a Cristo y hacerse cristiano ya todo terminó. No, es un proceso, mis hermanas, mis hermanos. Hasta ir alcanzando la estatura del varón perfecto. Somos como la luz de la aurora, mi hermana. La luz de la aurora no aparece de repente en un solo luzazo. Conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más clara. Y así es nuestra vida, mi hermana. Por eso es que es importante renunciar. Y mucha gente dice, pero ¿cómo va a estar ahí? Que yo renuncio, que yo rechazo. No, si desde que usted aceptó a Cristo, ahí ya quedó todo atrás. No, no es así. Aquí se lo estoy leyendo en la palabra. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Porque muchos hoy están en adulterio porque no renunciaron a su antigua manera de vivir. Y despojarse de lo que antes eran. Muchos hoy están en adulterio porque no se despojaron de lo que antes eran. La Valera dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya hay un vicio ahí, pues, un vicio por el pecado, por la pornografía, por el adulterio, pero porque no se despojaron. Iban a la iglesia, servían ahí, pero nunca se despojaron. Nunca se despojaron y cayeron en el pecado. No había vida de oración, había culto y culto muy bonito, alabanza muy linda, pero no había vida en el espíritu.
Y por lo mismo no se despojaron del viejo hombre, viciado. Y solo era cuestión de tiempo de que volvieran a caer. Cuestión de tiempo para volver a caer. Ya voy terminando, mis hermanas, porque el tiempo se nos ha ido de manera significativa. Pero ya le mostré un caso de un pariente cercano, un primo, con un hombre bonito, con apariencia de piedad, como los hay muchos familiares, con apariencia de piedad, con privilegios en la iglesia, pero no han renunciado a su antigua manera de vivir y no se han despojado del viejo hombre, de la vieja mujer, no se han despojado. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo hay una antigua manera de vivir a la que hay que renunciar. Cuando venimos a Cristo, en mi caso, yo me tenía que despojar del viejo hombre, para que renaciera un nuevo hombre en mí. Ahora, mi hermana, Jonadab, el espíritu de Jonadab que sigue operando hoy en día, vistiéndose como ángel de luz, pero es un vivo demonio. Induce a la gente a fingir, a mentir y a caer en práctica sexual ilícita. Este espíritu indujo a Amnón a fingir, a mentir y a violar. Finge, miente y viola. Ese es el consejo. Esa es la orden de Jonadab. ¿Y cuánto hombre no fingió por un tiempo que era fiel a la esposa? Le fingía que solo la tenía ella, que era un hombre de una sola mujer. Por mucho tiempo vivió engañada a la esposa, porque este hombre solo le fingía y le mentía. ¿Por qué venís hasta ahora, mi amor? Es que se me descompuso el carro. ¿Y de dónde venía? De un autotel. Y esta mujer que te llama, ¿quién es? Una compañera de trabajo que me estaba pidiendo unos papeles y era la amante. Un espíritu que los induce a fingir, a mentir, en el caso de Amnón, a cometer un acto sexual tipificado como violación. Violación sexual. Pero no importa si es violación sexual, abuso sexual, que la violación y el abuso muchos lo confunden, pero violación sexual es cuando hay penetración, y perdone mi hermana que le hable así, pero hay que hablarlo, cuando hubo una penetración sexual. Y abuso, pues no hay penetración sexual, porque la ley no lo tipifica así, pero cuando un hombre toca a una mujer en contra de su voluntad o hace que lo toque a él. Y hay agravante de la pena cuando la víctima es menor de edad y más agravante de la pena cuando hay una gran diferencia en años y hay un puesto de autoridad ahí, por ejemplo, si es el papá o un abuelo o un tío. Y hay agravante de la pena solo con que haya un vínculo sanguíneo. Y ahí está operando el espíritu de Jonadab. Pero no necesariamente tiene que ser violación o abuso sexual. El adulterio es una práctica ilícita, como lo es de ilícito la violación y el abuso. Solo que en nuestro tiempo ya no era como antes. Antes el adulterio era penado por la ley y el adúltero moría apedreado. Pero ya en el tiempo de Jesús las cosas estaban cambiando, mi hermana. Ya la gente a su conveniencia practicaba la ley, porque a una mujer la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Quiere decir que ahí estaba el hombre con el que estaba cometiendo el adulterio. Pero ¿por qué al hombre lo dejaron ir y solo querían matar a la mujer? Dese cuenta. Y ahora en nuestro tiempo ya no es penado el adulterio con muerte, ni con cárcel. El abuso sexual sí, la violación sexual sí. Pero la manera de operar de este espíritu que está dentro de las familias, dentro del parentesco, es hacer que el hombre finja
que el hombre mienta y que el hombre caiga en práctica sexual ilícita, como lo es el adulterio o el incesto, la violación o el abuso sexual. Padre Dios, mira, Señor amado, 150 personas sabemos en esta hora, en esta plataforma de las 3 de la mañana, implorando tu misericordia, Padre, para que seamos libres, Señor, de toda influencia familiar negativa, toda influencia familiar de ocultismo, de hechicería, toda influencia familiar de inmoralidad, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor amado, ten piedad y ten misericordia, Padre. Ten piedad. Vamos a dejar hasta aquí esta palabra, mi hermana. Ya no me dio tiempo ni siquiera con terminar el tema de la parentela. Vamos, si el Señor lo quiere, la madrugada de mañana, a terminar el tema de la parentela y a entrar en el tema de la casa de tu Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, según Efesios capítulo 4, verso 20. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros conocimos a Cristo ya no para vivir como vivíamos antes. Mi esposo, porque sé que hay un alto porcentaje de hombres cristianos que están en adulterio representados acá. Gente que conoció al Señor, incluso le sirvió al Señor. Padre Dios, ellos no te conocieron a ti, Señor Jesús, para vivir así. Biblia, Dios habla hoy, Señor amado. Verso 20, Efesios 4:20. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Señor, mi cónyuge no te conoció a ti para vivir como he estado viviendo. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Oh, amado Dios, estos cónyuges representados acá no te conocieron para vivir así. No te conocieron para vivir en adulterio. No te conocieron para vivir lejos de ti, lejos de la familia. No te conocieron para vivir así, Señor. Sácalos de esa vida, Espíritu Santo. Libéralos. Libéralos. Rompe toda cadena de toda influencia familiar de inmoralidad, toda influencia de la parentela, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, por favor, amado, todos aquellos cónyuges que por la vía sanguínea traían la tendencia a la inmoralidad, cayeron en la inmoralidad no solo por la influencia sanguínea, sino por el mal ejemplo del tío inmoral, lo que presumía el tío, por la mala influencia de un primo que presumía de que andaba con una y con otra, o por el mal consejo de un primo, de un tío, de un pariente. Señor, en el nombre de Jesús, ten piedad, Señor amado, por favor, Padre. Libéralos, Espíritu Santo. Menciona el nombre de su cónyuge, mi hermana, mi hermano. En el nombre de Jesús, porque no te conocieron a ti para vivir así. No te conocieron a ti para vivir así, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, ellos oyeron el mensaje acerca de ti. Verso 21. Aprendieron a vivir como tú quieres que se viva, según la verdad que está en Jesús. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, esa verdad que llegaron a conocer en algún momento de sus vidas, que los haga libres, que los haga libres de toda influencia inmoral de la familia, por favor, Padre. O como dice acá esta palabra, que Amnón tenía un amigo, pero al final era un pariente. Señor, en el nombre de Jesús, por influencia de amigos o por influencia de parientes, Padre, yo te ruego, Señor, que lo liberes, porque por algo quedó escrito acá, de esa forma, un amigo, pero que era un pariente. Señor, amigo o pariente, Señor, libera a mi cónyuge de toda influencia
de todo pecado que fue llevado él por causa de un amigo, por causa de un pariente, por causa de un compañero de trabajo, Padre. En el nombre de Jesús, 156 personas acá, Señor, en este momento se han unido otras hijas tuyas o hijos. Libera a sus cónyuges, Señor. Aunque hayan entrado algo tarde a la reunión por alguna razón, alcanza a los Espíritus Santos, alcanza a sus cónyuges y libérales. Libérales. Libera a aquellos que no pudieron entrar a esta reunión, pero que van a participar de la misma. Cuando esta reunión se vuelva video, por favor, unge ese video, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Verso 22. Por eso, o sea, está la razón aquí, Señor. Por lo tanto, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Vamos, mi hermana, mi hermano, primero por nosotros. Señor, yo renuncio a mi antigua manera de vivir. Yo renuncio a esa antigua manera de vivir influenciada por primos, tíos, abuelos. Por favor, Señor amado, en el nombre de Jesús, esa antigua manera de vivir que traían la sangre, yo renuncio a eso, Padre, en el nombre de Jesús, por el mal ejemplo, por el mal consejo de algún familiar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ten piedad y ten misericordia. Yo en esta hora, dígalo mi hermana, mi hermano, vengo renunciando, vengo rechazando a esa antigua manera de vivir en el nombre poderoso de Jesús. Y me despojo de lo que antes era. Como dice esta versión, Dios habla hoy. Me despojo de lo que antes era. En el nombre de Jesús me despojo del viejo hombre. Del viejo hombre, me despojo de esa pasada manera de vivir. En el nombre de Jesús, me despojo de esa vieja mujer que era antes, dígalo mi hermana, viciada conforme a los deseos engañosos. Me despojo de ese viejo hombre que se había corrompido con inmoralidad a causa de los deseos engañosos. Oh Señor, verso 23, y me renuevo espiritualmente en mi manera de juzgar. Y me revisto de la nueva naturaleza. Me revisto de esa nueva naturaleza en santidad, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura y basada en la verdad. Padre Santo, que mi cónyuge pueda renunciar, hazlo renunciar. Si no quiere renunciar, mi hermana, el Señor lo puede hacer renunciar. Haz que renuncie, Espíritu Santo. Llévalo a ciertas circunstancias que haga que este hombre renuncie. Renuncie a su antigua manera de vivir y que se despoje de lo que ha sido hasta el momento. Que se despoje de ese viejo hombre. Ese viejo hombre que se ha corrompido en el pecado a causa de los deseos engañosos, por favor. Ese hombre viciado con toda inmoralidad, que se despoje. Haz que se despoje. Que mi cónyuge se despoje, Señor. En el nombre de Jesús. Y que se despoje de la mujer extraña. Que se despoje de la mujer extraña. Que renuncie a la mujer extraña. Padre, en el nombre de Jesús. Y que se renueve espiritualmente. Que se renueve espiritualmente. Que se revista de la nueva naturaleza creada a imagen tuya, Señor. Y que se distingue por una vida recta. Señor, que Él se revista de esa vieja, de esa nueva naturaleza. Que se revista de esa nueva naturaleza. Esa naturaleza que se distingue por una vida recta y pura. Señor, yo decreto una vida recta y pura en mi cónyuge. Yo decreto que él renuncia. Yo decreto que él renuncia
a esa antigua manera de vivir. Yo decreto que él se despoja, de lo que ha sido hasta este momento ese hombre inclinado a la inmoralidad. Yo decreto que él se despoja de esa naturaleza pecaminosa. Se despoja de esa naturaleza corrompida por deseos engañosos. Y decreto que se reviste de la nueva naturaleza creada a tu imagen, Señor. Yo decreto que esa nueva naturaleza en mi cónyuge hará que se distinga por una vida recta y pura. Una vida recta y pura, basada en tu verdad. Basada en tu verdad. Así también yo decreto, Señor, decreto que en esta madrugada yo he renunciado a mi antigua manera de vivir. Decreto que me he despojado de lo que antes era. Decreto que me he revestido en esta madrugada de esa nueva naturaleza que se distingue por una vida recta y pura. Mi vida de ahora en adelante se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, oh Señor. Gracias por esta victoria, Espíritu Santo. Oh Señor, somos libres junto con mi esposo y con mis hijos, porque yo declaro que mis hijos son libres de esa antigua manera de vivir que traemos de familia. Mis hijos son libres, Espíritu Santo, libéralos, libera a mis hijos, mi hermana. Ese hijo suyo no va a ser como el primo que ha estado metido en drogas o que está viciado en videojuegos de violencia o en pornografía. Su hijo es libre de esa antigua manera de vivir. De esa antigua manera de vivir que ha caracterizado a la familia. En el nombre de Jesús, mis hijos son libres. Somos libres como familia. Somos libres como familia por el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, quedamos libres en esta madrugada de toda influencia, de familiares, de amigos, de supuestos amigos, de malos consejeros. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Libres de toda oscuridad, de todo entendimiento entenebrecido. Libéralo. Libera a mi cónyuge de todo entendimiento entenebrecido. Libéralo de esa vida ajena de la vida de Dios. Libéralo de esa ignorancia que en él ha habido. Libéralo de esa dureza de corazón. Libéralo de esa insensibilidad, de esa cauterización de la conciencia. Libéralo de esa vida que se caracterizó por la lascivia, de esa entrega a la lascivia, como dice el verso 19 de Efesios 4, de esa entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Señor, libéralo. En el nombre de Jesús lo declaro libre. Decreto que ha sido libre de esa entrega a la lascivia. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor amado, te amo. Te amo. Señor, yo decreto que mi cónyuge no te conoció a ti para vivir en adulterio. No te conocimos a ti para vivir separados. No, Señor, no nos casamos para estar en esa condición. Nos casamos para estar juntos hasta que la muerte nos separe. Oh Señor, te amo, te adoro, te exalto. ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en Cristo Jesús! ¡Aleluya! Gracias por todos los mensajes de la llamada, Señor. Y en esta hora,
En esta hora, Padre Santo, venimos reprendiendo. Vamos, mi hermana, usted tiene autoridad y no tenga miedo. Venimos reprendiendo a todo espíritu de Jonadab que esté operando en la familia de mi cónyuge. Todo espíritu de Jonadab lo atamos, lo encadenamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de la familia de mi cónyuge. Lo echamos fuera a los abismos sin posibilidad de retorno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Jonadab. Espíritu que finge, que miente, que comete actos de inmoralidad. Yo te echo fuera. 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 Fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera de la vida de mi cónyuge. Te ordeno que te vayas, que quites tus garras de la mente y del alma y del cuerpo y del espíritu de mi cónyuge en el nombre de Jesús. Te echo fuera de mis hijos, porque mi familia es libre, de todo fingimiento, de toda traición, libre de toda mentira y libre de pecados de inmoralidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de Jonadab en mi propia familia. En el nombre de Jesús, lo encadeno, lo ato, lo amarro y lo echo fuera de mi familia, fuera de mis hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo espíritu familiar, del tipo que sea, incluyendo del Jonadab, todo espíritu familiar, incluyendo a Jonadab, yo lo echo fuera de la familia de mi cónyuge, fuera de mi familia, fuera de la familia que formé con mi cónyuge. En el nombre de Jesús somos libres de todo espíritu familiar. En el nombre de Jesús. Porque el único espíritu que va a gobernar mi familia es el Espíritu Santo. Es el único espíritu, el Espíritu Santo. Oh Señor, te amamos, te adoramos y te agradecemos por este momento hermoso. Este momento de victoria, Señor, bendice a 162 personas, incluyéndome a mí en esta reunión de las 3 de la mañana, porque hay victoria en Cristo Jesús. Lo gritamos a los 4 vientos, que hay victoria para mi matrimonio, hay victoria para mi familia, hay restauración matrimonial, Lo declaro, lo decreto. Yo sé que tú lo estableces, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque somos libres, así como le dijiste a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y luego la promesa, porque yo no quiero aplazar promesas, Padre. Yo no las quiero aplazar, Señor. Te amo, te adoro y te exalto. Aleluya. Mi alma te alaba. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Valió la pena, Señor. Valió la pena, Padre, haberme dormido después de las 10 de la noche y haberme despertado, porque tú me despertaste a las 2 y algo de la mañana. Valió la pena, Padre, valió la pena esta madrugada, Señor. Gracias, Señor. Casi son las 5 de la mañana acá en esta parte del mundo, mi hermana. Y si usted puede quedarse todavía en la plataforma, hágalo, haga el esfuerzo para entrar en un momento de alabanza, empezando con mi persona. Y acá mi hermanita va a coordinar las alabanzas. No sé si es mi hermanita Blanca o mi hermanita Marjorie, pero va a haber una coordinación de alabanzas. Vamos, mi hermana. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser.
Le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, mi hermana. A todo principado ha sido derrotado. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Vea, mi hermana, lo poderoso que es la palabra de Dios en nuestras bocas. Así vence usted a las tinieblas, mi hermana. Así se vence los espíritus familiares, esos espíritus que muchas veces van de generación a generación, o que pasan del primo a la prima, del tío al sobrino. Oh Señor, le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder. Señor, con tu sangre somos libres de toda influencia negativa en la sangre, en la vía sanguínea de nuestra familia, en la vía sanguínea, porque el poder de la sangre de Cristo es más poderoso que cualquier línea sanguínea contaminada. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí que derramó en la cruz por mí, suficientes para mí. Cante conmigo, mi hermana. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Lo mejor que me pasó en esta vida fue conocerte, Señor. Gracias, Cristo. Te conocimos, Señor. Te conocimos, Padre, para ya no vivir como estábamos viviendo. Gracias, Cristo. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para aquellas hermanas y hermanos que son nuevos, aquí decimos 3 veces amén, porque un amén es para el Padre, otro amén es para el Hijo y el tercer amén es para el Espíritu Santo. Oh Señor, mi alma te adora, mi alma te exalta. Ya dejo el tiempo para la alabanza. No sin antes decir lo siguiente, mi hermana, va a depender de cuántas vistas tenga esta oración el día de hoy. Va a depender la oración de las 3 de la mañana del día de mañana, porque no se puede quedar, no se pueden quedar las hermanitas que estuvieron en la oración de hace 2 días, por ejemplo, y no estuvieron la del día siguiente y luego participar en la próxima. No se puede, porque vamos por secuencia. Primero es vete de tu tierra, de tu parentela. Y primeramente Dios en la madrugada de mañana y de la casa de tu Padre. Oh Señor, mi alma te alaba, te adora y te exalta, Señor bendito. Oh, mi alma te adora, mi alma te bendice, oh Señor. Adelante, mi hermanita, con las alabanzas. El Señor les bendiga, mis hermanas. Amén, gloria al Señor. Gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Dios le bendiga, pastor. Igualmente, mis hermanitas.
A usted y a toda su hermosa Muchas bendiciones, familia, pastor. Muchas gracias. El Señor lo continúe bendiciendo grande y poderosamente. Igualmente, Continuamos mis con la hermanos. alabanza, aleluya, gloria al Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, mi esposo es libre para cantar, para danzar, para adorar. Yo he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo somos libres. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegres danzas celebraré, saltaré y me gozaré. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Aleluya, gloria sea nuestro Rey, la gloria y la honra a nuestro Señor.